Visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. La Santa e Inmaculada Concepción de María, julio a agosto de 1820. Cuando Joaquín, que se encontraba de nuevo entre su ganado, quiso ir de nuevo al templo para ofrecer sacrificios, le envió a Ana palomas y otras aves en canastos y jaulas por medio de los siervos para que fuesen a llevárselas a la pradera. Joaquín tomó 2 asnos y los cargó con 3 animalitos pequeños, blancos y muy despiertos, de cuellos largos, corderos o cabritos, encerrados en cestas. Llevaba él mismo una linterna sobre su cayado. Era una luz en una calabaza vacía. Lo vi con sus servidores y sus bestias de carga llegar a una hermosa pradera, entre Betania y Jerusalén. Allí mismo vi más tarde a Jesús detenerse a menudo, subiendo al templo, guardando sus asnos en una posada que estaba cerca del mercado, donde se hospedaron más tarde el día de la presentación de María. Llevaron sus ofrendas hasta los escalones más altos y pasaron, como lo hicieron más adelante, por las habitaciones de los servidores del templo. Allí se reunieron los siervos de Joaquín después que les fueron tomadas las ofrendas. Entró Joaquín en la sala, donde se hallaba la fuente llena de agua, en la cual eran lavadas las víctimas. Se dirigió por un largo corredor a otra sala a la izquierda del sitio donde estaba el altar de los perfumes, la mesa de los perfumes de la proporción y el candelabro de los 5 brazos. Se hallaban reunidas en aquel lugar varias personas que habían acudido para sacrificar. Joaquín tuvo que sufrir aquí una pena muy cruel. Vi a un sacerdote, de nombre Rubén, que despreció sus ofrendas, puesto que en lugar de colocarlas junto a las otras, en lugar aparente detrás de las rejas, a la derecha de la sala, las puso completamente de lado. Ofendió públicamente al pobre Joaquín, a causa de la esterilidad de su mujer y sin dejarlo acercarse. Para mayor injuria, lo relegó a un rincón. Vi entonces a Joaquín lleno de tristeza abandonar el templo y pasando por Betania, llegar a los alrededores de Maquero. Había allí una casa donde se reunían los esenios y entró en ella buscando consuelo y consejos. En esta misma casa y anteriormente en aquella que está cerca de Belén, vivió el profeta Manehem, que predijo a Herodes en su juventud que sería rey y cometería grandes crímenes. De allí se dirigió Joaquín al lugar más alejado de sus rebaños, cerca de la montaña de Hermón. El camino que tomó pasaba por el desierto de Gadí, más allá del Jordán. Hermón es una montaña esbelta, toda verde y sembrada de hermosos árboles frutales, por el lado del mediodía, en tanto que por el lado opuesto está siempre cubierta de nieve. Joaquín permaneció tan triste y avergonzado que por algún tiempo no dio aviso del sitio donde se encontraba. La aflicción de Ana fue extraordinaria, cuando le refirieron lo que había acontecido en el templo, y al ver que no volvía, 5 meses permaneció Joaquín oculto en el monte Hermón. He visto su oración y sus angustias. Cuando iba donde estaban los rebaños y veía a sus corderitos, se ponía muy triste y se echaba en tierra cubriéndose el rostro. Los siervos le preguntaban por qué se mostraba tan afligido, pero él no les decía que estaba siempre pensando en la causa de su pena, la esterilidad de su mujer. También aquí dividía su ganado en 3 partes. Lo mejor lo enviaba al templo, la otra parte lo recibían los esenios, y él se quedaba con la más inferior. También Ana tuvo que sufrir mucho por la desvergüenza de una criada, que le reprochaba su esterilidad. Mucho tiempo le estuvo sufriendo hasta que la despachó de su casa. Había pedido esta ir a una fiesta a la cual, según la rigidez de los esenios, no se podía concurrir. Cuando Ana le negó permiso, ella le reprochó duramente esta negativa, diciendo que merecía ser estéril y verse abandonada de su marido por ser tan mala y tan dura. Entonces despachó a Ana a la criada y por medio de 2 servidores la envió a la casa de sus padres, llenándola antes con regalos y dones, rogándole la recibiesen de nuevo
ya que no podía retenerla más consigo. Después de esto, se retiró a su pieza y lloró amargamente. En la tarde del mismo día, se cubrió la cabeza con un paño amplio, se envolvió toda con él y fue a ponerse bajo un gran árbol en el patio de la casa. Encendió una lámpara y se entregó a la oración. Este árbol enviaba sus ramas sobre el muro y se hundían en la tierra para brotar allí, echando renuevos que, a su vez, volvían a brotar hasta cubrir así grandes extensiones con su follaje. Las hojas son bastante grandes y creo que eran como aquellas con que se cubrieron Adán y Eva después del pecado. La forma de este árbol me recuerda la semejanza con el árbol de la fruta prohibida. Los frutos cuelgan comúnmente de a 5 en la punta de la rama. Tienen forma de peras. El interior es carnoso, con venas como de sangre, y tienen en medio un lugar vacío donde están las pepitas dentro de la parte carnosa. Las hojas más grandes las usaban los judíos para techar las chozas y adornar las paredes, ya que puestas en forma de escamas se juntan y encuadran muy bien. Alrededor de este árbol había una glorieta con asientos. Permaneció aquí mucho tiempo Ana clamando a Dios y diciendo: si quieres, Señor, que yo quede estéril, haz que al menos mi piadoso esposo vuelva a mi lado. Entonces se le apareció un ángel, venía de lo alto y se puso delante diciéndole que pusiera en paz su corazón, porque el Señor había oído su oración, que debía a la mañana siguiente ir con 2 criadas a Jerusalén, y que entrando en el templo, bajo la puerta dorada del lado del valle de Josafat, encontraría a Joaquín. Añadió que él estaba de camino a ese lugar, que su ofrenda sería bien recibida y que allí sería escuchada su oración. Luego dijo que también ya había estado con Joaquín y mandóle que llevase palomas para sacrificio, y anuncióle que el nombre de la criatura que tendría luego lo vería escrito. Ana dio gracias a Dios y volvió a su casa contenta, cuando después de mucho rezar en su lecho se quedó dormida. He visto aparecer sobre ella un resplandor que la penetraba. La he visto avisada por una inspiración interior, despertar e incorporarse en su lecho. En ese momento vi un rostro luminoso junto a ella, que escribía con grandes letras hebreas a la derecha de su cama. He conocido el contenido de la frase, palabra por palabra. Expresaba, en resumen, que ella debía concebir, que su fruto sería único y que la fuente de esa concepción era la bendición que había recibido Abraham. La he visto indecisa, pensando cómo le comunicaría esto a Joaquín, pero se consoló cuando el ángel le reveló la visión de Joaquín. Tuve entonces la explicación de la Inmaculada Concepción de María y supe que en el arca de la alianza había estado oculto un sacramento de la encarnación, de la Inmaculada Concepción, un misterio de la redención de la humanidad caída. He visto a Ana leer con admiración y temor las letras de oro y rojas brillantes de la Escritura, y su gozo fue tan grande que pareció rejuvenecer cuando se levantó para dirigirse a Jerusalén. He visto en el momento en que el ángel se acercó a ella un resplandor bajo el corazón de Ana, y allí un vaso iluminado. No puedo explicarlo de otro modo, sino diciendo, había allí como una cuna, un tabernáculo cerrado que ahora se abría para recibir algo santísimo. No puedo expresar cómo he visto esto maravillosamente. Lo vi como si fuera la cuna de toda la humanidad renacida y redimida. Lo vi como un vaso sagrado abierto, al cual se le quita el velo. Reconocí esto con toda naturalidad. Este conocimiento era a la vez natural y celestial. Ana tenía entonces, según creo, 43 años.